¿Realmente llegamos a conocernos a nosotros mismos en un mundo dominado por distracciones? Vivimos en una época marcada por la inmediatez, la sobreinformación y la constante comparación con estándares externos que, de manera silenciosa pero poderosa, orientan nuestra conducta y nuestro sentido de identidad. En un escenario donde las redes sociales, la publicidad y las opiniones ajenas influyen en casi todos los aspectos de nuestra vida, surge una pregunta esencial: ¿podemos alcanzar un conocimiento profundo de quiénes somos en realidad? A menudo, nos encontramos tan abrumados por el bombardeo de estímulos que apenas hay tiempo para detenernos a pensar por qué actuamos de determinada manera, qué necesidades interiores estamos intentando satisfacer o si nuestras metas se alinean con lo que en verdad queremos. La saturación de tareas, compromisos y obligaciones, sumada a la presión de ajustarnos a los criterios de éxito que dictan otros, ya sean amigos, familia, jefes o figuras públicas, dificulta la tarea de discernir entre lo que anhelamos genuinamente y lo que buscamos solo por encajar. En este contexto, cobra importancia la cuestión de si somos capaces de desentrañar aquello que se encuentra más allá de las apariencias y de la imagen pública que proyectamos. Podemos conectar con las motivaciones más profundas que dirigen nuestros pensamientos y emociones, y que nos impulsan a tomar decisiones clave en la vida. ¿Existe un camino seguro para descubrir nuestro verdadero potencial y liberarnos de las expectativas externas? A lo largo de este escrito, y tomando como punto de partida la experiencia y las reflexiones de Robert Greene, profundizaremos en la relevancia de la introspección, el autoanálisis y la singularidad personal. Veremos cómo el fracaso, lejos de ser un enemigo, puede servir como un maestro incomparable. También abordaremos la necesidad de aceptar nuestras limitaciones sin caer en la resignación, y cómo la disciplina, el enfoque y una actitud realista funcionan como motores para lograr los objetivos que realmente importan. Este viaje narrativo y reflexivo nos invita a la transformación. Implica despojarnos de justificaciones y excusas que muchas veces utilizamos para no confrontar nuestras inseguridades. Implica atrevernos a explorar la diversidad que hay en nosotros, con todos sus matices, y a sostener con orgullo aquello que nos hace diferentes. El propósito de este texto no es solo presentar una serie de ideas teóricas, sino acompañar al lector en una exploración que, si se aborda con apertura y honestidad, puede desembocar en una nueva perspectiva de vida. En un entorno que valora la uniformidad y la apariencia, mirar hacia adentro es casi un acto revolucionario. Significa abrir la puerta a cuestionamientos fundamentales sobre el sentido de nuestras relaciones, de nuestro trabajo y de la manera en que nos relacionamos con el mundo. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? Lo que sigue puede transformar tu forma de ver la realidad para siempre. La relevancia del autodescubrimiento. ¿Qué impulsa nuestras decisiones cotidianas? ¿Por qué elegimos una determinada carrera, un tipo de pareja o un estilo de vida? Aunque solemos creer que actuamos por decisiones racionales o lógicas, la realidad es mucho más compleja. Emociones, vivencias pasadas y creencias inconscientes orquestan en silencio una parte crucial de lo que hacemos. Sin un trabajo constante de autodescubrimiento, podemos quedar atrapados en patrones que ni siquiera reconocemos. Robert Greene sostiene que el verdadero poder personal nace de la capacidad de observarse sin prejuicios. Este enfoque consiste en tomarnos el tiempo, que suele ser escaso en nuestro ajetreado día a día, para sentarnos a reflexionar sobre nuestros orígenes, nuestros errores y nuestros aciertos. Por ejemplo, si nos sentimos enojados ante una crítica, conviene preguntarnos qué temor o inseguridad hay detrás de esa reacción. Es muy posible que descubramos que la ira enmascara el miedo a no ser lo bastante buenos o la frustración por sentirnos incomprendidos. Muchas personas transitan la vida desconectadas de sí mismas, siguiendo los dictados de la moda o las expectativas de sus entornos cercanos. Sucumben a la tentación de compararse constantemente, midiendo su valor según el número de me gusta, la validación de sus superiores o la admiración de sus círculos sociales. Esta desconexión genera un malestar que se expresa en formas variadas: relaciones poco satisfactorias, elecciones profesionales que no se ajustan a la verdadera pasión o, en casos extremos, un profundo sentimiento de vacío. El autodescubrimiento actúa como puente para reconectar con nuestras emociones auténticas. Al dedicar un tiempo a preguntarnos, por ejemplo, qué nos hace felices de forma genuina, sin la presión de causar buena impresión, podemos reorientar nuestros pasos y tomar decisiones más alineadas con nuestro ser real. La persona que se conoce a sí misma deja de ser un barco a la deriva y se convierte en un navegante que, si bien no controla los vientos, sabe aprovecharlos y ajustar las velas para llegar a un puerto deseado. Trabajar en el autodescubrimiento no solo implica aprender a gestionar nuestras reacciones emocionales, también conlleva un proceso de liberación. A medida que nos conocemos mejor, aprendemos a diferenciar cuáles de nuestras ambiciones provienen de anhelos sinceros, y cuáles están dictadas por la presión social. El resultado de esta introspección puede ser sorprendente. Tal vez descubramos que parte de nuestra ansiedad se debe a perseguir metas que, en el fondo, no se ajustan a nuestras pasiones verdaderas. En este sentido, la invitación es a contemplar la propia historia con atención, y con la intención de reescribir aquellas narraciones personales que nos han estado limitando. Cuando nos atrevemos a mirar hacia atrás con un enfoque analítico, podemos reconocer patrones de conducta que repetimos de manera inconsciente. Estas revelaciones nos brindan la oportunidad de reelaborar nuestras decisiones futuras de forma más coherente con aquello que somos en lo más profundo.
De ahí la importancia de asumir el autodescubrimiento como una dinámica continua y no como un suceso aislado. El impacto de nuestra individualidad. Nos movemos en una sociedad que, aunque fomenta la diferenciación a nivel publicitario, para vendernos productos o servicios únicos, en la práctica estimula la conformidad. Basta con observar cómo las tendencias de moda, las redes sociales y la publicidad repiten patrones que tienden a homogeneizar las conductas y la apariencia de las personas. Sin embargo, cada ser humano alberga una fuente de singularidad que, de ser negada, acaba generando insatisfacción. La paradoja radica en que, a la vez que se exalta la originalidad como valor, se castiga la divergencia cuando amenaza con cuestionar el status quo. Este doble mensaje puede llevarnos a esconder aquello que nos diferencia por miedo al rechazo. Pero, ¿qué ocurre si aceptamos nuestros rasgos distintivos? ¿Qué pasaría si abrazamos nuestros intereses inusuales, nuestras pasiones más excéntricas o nuestras opiniones divergentes en lugar de ocultarlas? Es común citar a personajes como Steve Jobs o Elon Musk para ilustrar cómo una mente distinta, a veces calificada de excéntrica, logra llegar a la cima del éxito. Sin embargo, reducir su trayectoria a la anécdota simplista de ser diferente no hace justicia a la complejidad de su legado. Más allá de su personalidad, ambos apostaron por proyectos que fusionaban sus pasiones con la innovación, transformando sectores completos y marcando un precedente en la historia de la tecnología. No hay que ser un magnate para celebrar la individualidad. Pensemos en artistas, científicos, escritores o líderes comunitarios que han impreso su sello único en lo que hacen. Desde la pintora Frida Kahlo, con su estilo inconfundible, hasta personas anónimas que trabajan en silencio para mejorar sus barrios, la historia está plagada de ejemplos de la fuerza que emerge al unificar creatividad, autenticidad y propósito. Dado que la presión social y el miedo al rechazo son fuerzas muy potentes, atreverse a ser diferente exige valentía. Es un salto al vacío que nos lleva a confrontar cuestionamientos como, ¿y si no me aceptan? ¿Y si me equivoco? ¿Y si mis ideas son demasiado raras? No obstante, la recompensa de mantenerse fiel a la propia individualidad es enorme. Cuando decidimos enarbolar esa bandera única, abrimos la posibilidad de experimentar la vida con plenitud. Al no vivir con el constante temor de complacer, la mente se libera para crear, innovar y perseguir metas que quizás ni siquiera habríamos considerado bajo la influencia de la conformidad. Este acto de valentía no siempre es comprendido por el entorno inmediato, pero a la larga puede traer consigo un sentido profundo de realización personal, y contribuir a un mundo más diverso y rico en perspectivas. El fracaso como vía hacia el logro. La sociedad en la que vivimos tiende a satanizar el error. Desde pequeños, muchos crecemos con la idea de que fracasar es sinónimo de ser incapaces, y de que todo debe salir perfecto a la primera. Esta mentalidad restrictiva, sin embargo, pasa por alto el hecho de que el fracaso es un ingrediente esencial del aprendizaje. Es en los tropiezos donde descubrimos nuestros límites y refine nuestras estrategias. Sin ellos, el progreso se estanca en una zona de comodidad que impide la evolución verdadera. Robert Greene relata cómo, antes de escribir las 48 leyes del poder, experimentó numerosos reveses profesionales. Intentos fallidos en la industria cinematográfica, proyectos literarios que no concretaron y todo tipo de sinsabores alimentaron su compromiso con la escritura y pulieron su estilo. Cada tropiezo se convirtió en un peldaño que lo llevó a refinar sus habilidades y aclarar su visión. De forma análoga, Steve Jobs, tras su despido de Apple, afrontó una crisis personal que lo impulsó a replantearse su rumbo, y a fundar empresas cruciales para la industria tecnológica. El error, o el retroceso temporal, se convierte en un proceso de pulido interior. Nos obliga a analizar qué salió mal, qué podríamos haber hecho distinto y qué factores externos estuvieron fuera de nuestro control. También es un ejercicio de humildad, puesto que nos muestra que no somos infalibles y que el éxito no es automático. De hecho, la madurez que se alcanza al recomponernos de una caída resulta imposible de lograr sin la experiencia del golpe. La clave para convertir un revés en victoria futura radica en la reflexión y en la constancia. Es decir, no se trata solo de fallar, sino de tomarnos el tiempo para diseccionar ese fracaso y extraer de él lecciones concretas. ¿Hubo un error de planificación? ¿Faltó disciplina? ¿No supimos elegir los aliados correctos? Cada uno de estos cuestionamientos orienta la mirada hacia aspectos que podemos corregir o reforzar. Además, aprender a gestionar la decepción y la frustración derivadas de un fracaso es otro paso fundamental. No es realista creer que, simplemente por mantener una actitud positiva, las caídas no dolerán. El dolor tras un intento fallido es natural, lo importante es no permitir que ese dolor derive en parálisis o en la conclusión falsa de que no somos capaces. El coraje de volverlo a intentar, ajustando las tácticas según lo aprendido, es lo que diferencia a quienes se quedan en el camino de quienes acaban forjando algo admirable. Encarar nuestras restricciones, en un universo que exalta la perfección y la victoria rápida, aceptar las propias limitaciones se interpreta, a menudo, como un signo de debilidad. Nada más lejos de la realidad. Reconocer que no somos infalibles requiere una humildad y una fuerza interna considerables. De hecho, aceptar nuestras restricciones es el primer paso hacia la transformación personal. ¿Por qué?
Porque si seguimos negando aquellas áreas en las que no somos competentes o aquellas actitudes que nos sabotean, nos impedimos avanzar. Robert Greene cuenta que, tras sufrir un derrame cerebral, tuvo que enfrentarse no solo con la fragilidad de su cuerpo, sino también con la rabia y la frustración que acompañaban su proceso de recuperación. Un escritor acostumbrado a un alto nivel de disciplina e independencia vio comprometidas sus capacidades físicas y mentales de forma repentina. Solo cuando asumió esta nueva realidad como un desafío que requería paciencia y atención a sus propios ritmos fue capaz de iniciar un proceso de mejora significativo. Este tipo de situaciones extremas, que pueden ser un accidente, una enfermedad o una pérdida importante, nos confrontan con nuestras restricciones de la manera más clara posible. Y, a pesar de lo duro que puede resultar ese golpe inicial, esa experiencia trae consigo la oportunidad de elaborar estrategias para enfrentar y trascender la adversidad. Más allá de las limitaciones físicas, cada uno de nosotros arrastra sombras emocionales o de carácter: inseguridad, impaciencia, orgullo desmedido, timidez extrema, dependencia emocional, etc. Por lo general, estas sombras se vuelven evidentes cuando nos topamos con circunstancias que exigen actuar desde la madurez y la empatía. La propuesta aquí no es juzgarnos con dureza, sino invitarnos a observar esas sombras con la misma apertura con la que miraríamos un texto que requiere correcciones. Reconocer que tenemos puntos ciegos nos sitúa en la senda del crecimiento. Cada sombra identificada es una palanca que podemos transformar en fortaleza. La timidez, por ejemplo, se puede convertir en una capacidad de escucha profunda. La impaciencia, bien canalizada, puede volverse energía productiva que impulse a cumplir objetivos. En definitiva, sin conciencia de nuestras limitaciones, no existe un desarrollo real. La constancia y la dirección en nuestras metas. La gente suele admirar a quienes logran resultados notables en poco tiempo, pero rara vez se detiene a observar todo el proceso que hay detrás: semanas, meses e incluso años de trabajo incesante y planificación meticulosa. Greene propone la llamada escalera de metas, una estrategia que consiste en fraccionar un gran objetivo en tareas más pequeñas, factibles y progresivas. De ese modo, una visión que en principio luciría inalcanzable pasa a concebirse como una serie de pasos que podemos ejecutar cada día. Tomemos como ejemplo a alguien que desea construir una empresa exitosa en un plazo de 5 años. Visualizar esa meta en su totalidad puede generar temor y desaliento. Sin embargo, si desglosamos ese deseo en pequeñas escalas: hacer un estudio de mercado, ahorrar un capital inicial, buscar asesoría, desarrollar un prototipo de producto, etc. El camino se hace mucho más manejable. Además, cada victoria parcial inyecta confianza y refuerza la motivación para seguir adelante. Para que la estrategia de fraccionar objetivos funcione, es necesario mantener un equilibrio. Las pequeñas metas deben ser alcanzables, pero también deben implicar un grado de desafío. Si las metas son demasiado fáciles, no sentiremos la satisfacción de estar progresando ni obtendremos los aprendizajes necesarios. Si, por el contrario, son excesivamente altas, corremos el riesgo de frustrarnos. La clave reside en identificar puntos intermedios, acciones que requieran un esfuerzo significativo pero que no nos excedan hasta generar desgaste crónico. En este contexto, la disciplina se revela fundamental. No se trata de hacer grandes avances de forma esporádica, sino de mantener un avance sostenido y constante. De la suma de los pequeños logros surge finalmente un resultado extraordinario. Lograr continuidad en la consecución de objetivos es cada vez más difícil si consideramos el torrente de distracciones digitales y las múltiples demandas de nuestra atención. Enfrentarse a notificaciones constantes, redes sociales adictivas y actualizaciones incesantes de noticias puede disgregar nuestra concentración de manera tal que perdamos de vista los pasos que estamos dando. Un recurso útil es la planificación por bloques de tiempo, destinar determinados intervalos de nuestro día a tareas específicas y desconectarnos de cualquier distracción durante esos periodos. Esta técnica no solo nos ayuda a ser más productivos, sino que también refuerza la sensación de control sobre nuestra vida. Cuando practicamos este método de manera habitual, la mente aprende a entrar en estados de concentración profunda, incrementando la calidad de nuestro trabajo y, por ende, de los resultados que obtenemos a largo plazo. La actitud realista como combustible para el éxito. Además de la disciplina y la planificación, la actitud con la que nos acercamos a nuestras metas tiene un peso determinante en los logros que podemos alcanzar. Una actitud realista, no pesimista, sino objetiva, nos permite ver los recursos y limitaciones que tenemos al alcance, tanto a nivel interno como en el mundo que nos rodea. El realismo implica analizar el mercado en el que queremos incursionar, las tendencias culturales, las oportunidades de colaboración y los retos que podrían presentarse. Lo contrario de una actitud realista es idear planes fantásticos basados en suposiciones infundadas o en simples deseos. Si bien la imaginación es un motor de innovación, se requiere contrastarla con la observación de la realidad. Por ejemplo, si un emprendedor quiere crear una aplicación nueva, tendrá que evaluar la competencia, las barreras de entrada y el modelo de negocio a detalle. Abordar esta evaluación con realismo no anula la pasión, sino que la canaliza de manera estratégica. Para cultivar una actitud realista, necesitamos conocernos a nosotros mismos con precisión. ¿Cuáles son nuestras fortalezas más destacadas? ¿En qué aspectos somos realmente competentes?
¿Cuáles son nuestras debilidades y cómo pueden influir en el proyecto que emprendamos? Por otro lado, se requiere un análisis claro de las personas con quienes interactuamos. A menudo, fallamos al no prever que ciertas relaciones pueden convertirse en un obstáculo o, por el contrario, en un aliado crucial. El realismo nace de entender que el mundo no gira en torno a nuestros deseos, sino que existen corrientes económicas, políticas y sociales que definen los escenarios en los que actuamos. La clave está en adaptarnos con inteligencia a esas condiciones, identificando oportunidades y siendo conscientes de los riesgos. Este tipo de análisis, que Green recomienda ejercitar como una práctica regular, no nos vuelve fríos ni calculadores, simplemente nos sitúa en una posición de mayor lucidez para manejar la complejidad del entorno. ¿Realismo igual pesimismo? Es fundamental no confundir realismo con una visión sombría de la existencia. Muy al contrario, la persona realista cree en sus capacidades para conseguir lo que anhela, pero no minimiza las dificultades. Ser realista consiste en utilizar la observación y la razón como un complemento de la pasión. El optimismo, cuando se sustenta en la objetividad, se convierte en una fuerza imparable. Alguien que, por ejemplo, desea dedicarse al mundo artístico, puede adoptar una actitud realista evaluando cuántas horas de práctica necesita, cómo funciona el mercado, qué tipo de formación le beneficiará, y qué redes de contacto podrían catapultar su carrera. De ese modo, se evita la tentación de confiarlo todo a la pura inspiración o de desanimarse prematuramente ante la competencia y los rechazos iniciales. El optimismo realista crea cimientos sólidos para sueños que, de otra manera, se quedarían en meros anhelos efímeros. Profundizando en los pilares del autoconocimiento, la singularidad y la resiliencia, en las secciones anteriores, hemos esbozado diferentes vértices de un mismo polígono, el desarrollo personal. Green, con sus obras y reflexiones, suele entrelazar de forma magistral los hilos del autodescubrimiento, la explotación de la singularidad, la asimilación productiva del fracaso y la construcción de una mentalidad orientada a metas y realismo. Ahora bien, ¿cómo se articulan todos estos componentes en nuestra experiencia diaria? Una vez que entramos en contacto con la idea de explorar nuestro interior, nos damos cuenta de que esta tarea no termina nunca. El ser humano está en constante evolución, condicionado por el cambio de circunstancias, y por la propia madurez psicológica que se va alcanzando con los años. Lo que hoy parece claro puede mañana volverse difuso. Por eso, el autodescubrimiento es un sendero que se recorre paso a paso, y cada paso revela nuevas preguntas en lugar de ofrecer conclusiones definitivas. Lejos de ser desalentador, este carácter inacabado del proceso personal es lo que otorga a la vida un matiz de misterio y posibilidad infinita. Cada etapa vital, la adolescencia, la juventud, la madurez, la vejez, trae consigo la necesidad de redefinir prioridades, de revisar nuestras creencias y de adaptarnos a nuevas dinámicas. Quien asume la introspección como parte de su rutina, sea mediante la meditación, la escritura de un diario o la terapia, posee un mapa que le ayuda a comprender mejor los valles y montañas del trayecto. Un error común en la búsqueda de la individualidad es confundir la singularidad con la mera provocación o con la adopción de una contracultura de moda. La singularidad auténtica nace de la coherencia interna, y de la alineación con nuestros valores y talentos. Ser diferente no implica forzosamente llevar la contraria a todo lo establecido, sino expresar fielmente lo que somos. En algunos casos, este camino puede llevarnos a coincidir con ciertas normas o tradiciones establecidas si realmente las consideramos valiosas. En otros, nos distanciamos de prácticas o convenciones que percibimos como inútiles o dañinas. Lo esencial es que esa elección surja de un análisis sincero, y no de la necesidad de llamar la atención. La rebelión superficial puede ser seductora y efímera, pero no produce el crecimiento interior que sí aporta el coraje de ser uno mismo cuando esa diferencia proviene de convicción. Además de forjar la resiliencia, el fracaso cumple una función vital en la creatividad y en la innovación. Gran parte de los descubrimientos científicos y de las revoluciones artísticas proviene de innumerables ensayos fallidos. Cada error arroja datos que, bien interpretados, llevan a ajustes que hacen posible el avance. Sin esta disposición a equivocarse, la humanidad se quedaría sin la mayoría de los progresos tecnológicos que hoy disfrutamos. En el terreno personal, cada falla puede ser también un ejercicio de exploración. Supongamos que probamos un nuevo enfoque o método en nuestro trabajo y los resultados no son los esperados. En lugar de etiquetar la experiencia como un fracaso rotundo, cabe que nos preguntemos, ¿qué partes de este método funcionaron y cuáles no? ¿Hay una variante que podría resultar más efectiva? Esta mentalidad experimental constituye la base de la innovación constante. De la misma manera, en nuestras relaciones personales, arriesgarnos a expresar nuestros sentimientos y fracasar en el intento puede enseñarnos mucho sobre la comunicación, la empatía y el manejo de expectativas. Aunque pueda parecer contradictorio, nuestras limitaciones actúan como una brújula que nos indica hacia dónde no debemos ir, o qué áreas necesitamos reforzar. Conocer, por ejemplo, que tenemos poca tolerancia a la frustración nos permite diseñar estrategias para enfrentarnos a ella de forma gradual. Si sabemos que somos demasiado perfeccionistas, podemos practicar la flexibilidad y la delegación de tareas para no quedarnos atascados por detalles insignificantes. Lejos de encogernos ante la constatación de que no lo podemos todo, la aceptación de nuestras restricciones nos libera de la presión de intentar encajar en moldes imposibles.
Nos permite decir con honestidad, esto no entra en mi rango de habilidades, ¿cómo puedo mejorar o buscar ayuda? ¿Cómo puedo poner más atención a lo que sí domino, y complementarme con otras personas en lo que no controlo? Este enfoque colabora no solo a nivel individual, sino también en la construcción de equipos de trabajo, y en la conformación de redes de apoyo más sólidas. El realismo, por su parte, se integra con la disciplina y el enfoque para formar un triángulo sólido que respalda nuestros esfuerzos. Si cada día sabemos qué pequeña parte del objetivo a largo plazo vamos a atacar, y si evaluamos la situación con ojos abiertos a la realidad, sin caer en fantasías ni en visiones catastrofistas, aumentamos exponencialmente nuestras probabilidades de éxito. Al mismo tiempo, esta sinergia nos protege de las expectativas irreales que, en ocasiones, nos forjamos cuando arrancamos un proyecto con un entusiasmo exagerado. Con metas ajustadas, realismo y constancia, los contratiempos no nos sorprenden de golpe ni nos destruyen psicológicamente. Simplemente, los contemplamos como parte integral del proceso, y los gestionamos con las herramientas que hemos ido desarrollando. Conclusión, un viaje hacia la autenticidad y el poder interior. Después de recorrer cada uno de estos bloques temáticos, el autodescubrimiento, la singularidad, el fracaso, las limitaciones, la constancia, el realismo, surge la visión de un ser humano más pleno que avanza en la vida con mayor seguridad y autenticidad. No se trata de la utopía de quien jamás se equivoca o jamás siente dolor, sino de quien ha aprendido a mirarse sin engaños y a extraer poder de cada situación, ya sea agradable o adversa. En un mundo que a diario nos demanda productividad sin descanso, y que suele confundir la imagen externa con el verdadero valor personal, resulta liberador aferrarnos a prácticas que nos devuelvan al centro de nosotros mismos. En última instancia, la sabiduría que transmiten Robert Greene y muchos otros pensadores converge en la idea de que la fortaleza interior, esa que nos impulsa a perseguir grandes ideales, y a la vez a mantenernos con los pies en la tierra, nace de un profundo conocimiento de nosotros mismos. Conocerse implica ejercer un liderazgo sobre nuestras propias pasiones, emociones y decisiones, en lugar de permitir que los elementos externos nos definan o nos zarandeen. Significa establecer un eje estable, un timón que no se deja arrastrar por modas pasajeras o imposiciones culturales, sino que responde a principios elegidos de manera consciente y meditada. Significa, asimismo, reconocer que la vida no es un trayecto lineal, sino un sendero lleno de recodos y de misterios que merecen ser explorados. Recuerda suscribirte, darle me gusta, activar la campanita de notificaciones y compartir para seguir recibiendo contenido de alto valor como este.